¿Soy mala por gastar los ahorros de mi hijo en sus hermanos? Ahora todos me odian. Mi hijo. Me llamó ladrona frente a sus hermanos. Y lo peor de todo es que, por primera vez, no supe cómo defenderme. Fue en la cocina, hace 3 noches. Ni siquiera fue una pelea. Fue una sentencia. Julián se puso de pie, me miró con esa expresión que nunca había usado conmigo, y dijo: dejaste que me vaciara por todos. Y ahora que no te sirvo, ni siquiera tienes la decencia de pedir perdón. Eres una ladrona, mamá. Y ellos lo saben. Ellos. Sus hermanos. Sentados a la mesa, con la boca llena de comida que yo misma compré. Con ropa nueva. Con celulares pagados con ese dinero. Ninguno dijo nada. Ni una palabra. Y yo no pude articular más que un susurro. Soy tu madre. Pero ya no importaba. Tal vez debería empezar por el principio. Tal vez debería explicar cómo llegamos a este punto. Tengo 3 hijos. Julián es el mayor. Siempre fue distinto. Más maduro, más responsable. Cuando los otros pedían consolas o querían ir al cine, él trabajaba en lo que podía. Paseaba perros, limpiaba en un depósito, vendía cosas por internet. Cada centavo lo guardaba con cuidado, casi obsesivo. Su meta era clara desde los 12 años. Irse a estudiar fuera del país. Romper el ciclo. Y sí, lo decía con ese tono como si su historia no fuera nuestra historia. Como si fuera un sobreviviente de algo en lo que yo lo metí. Su padre se fue cuando Julián tenía 7 años. Nos dejó con deudas, con miedo, con nada. Yo hice lo que pude. Limpié casas, vendí arepas en una plaza, acepté trabajos por horas sin contrato. No había espacio para orgullo. Solo para sobrevivir. Todo lo que somos lo levanté con las uñas. Eso lo sabe. O eso creí. Valeria, la del medio, siempre fue más emocional. Más frágil. Un poco manipuladora también, aunque nunca me atrevía a llamarla así. Y Matías, el menor. Creció viendo que llorar abría puertas. Hace 2 años, Valeria tuvo un accidente en moto. Nada que pusiera su vida en riesgo, pero sí lo suficiente como para impedirle trabajar. Necesitaba calmantes, exámenes, terapia física. No teníamos seguro. No teníamos ahorros. Yo estaba con 3 meses de alquiler atrasado y un refrigerador a punto de morir. ¿Y Julián? Julián tenía más de $1000 en su cuenta. Ese dinero lo había ganado él, lo sé. Estaba a su nombre. Pero era una cuenta que habíamos abierto juntos. Yo también tenía acceso. Y ese día, sentada en la cocina, con Valeria llorando de dolor y la nevera vacía, tomé una decisión que me partió el alma. Saqué $300 sin decir nada. Lloré antes. Me prometí devolverlo. Me juré que era solo un préstamo. Lo usé todo en ella. Calmantes, sesiones, transporte. Nada fue para mí. Nada. Y no pasó nada. Julián no se dio cuenta. O no quiso decirlo. Eso me hizo pensar que tal vez no era tan grave. Que una madre no le roba a un hijo. Que solo redistribuye lo que tiene cuando la casa lo necesita. ¿Acaso no era yo quien le daba techo, comida, acceso a internet? No tenía derecho a tomar un poco. Solo esta vez. Pero no fue la última vez. Después fue Matías. Problemas de conducta en la escuela. Peleas. Suspensiones. Me decía que no quería ir porque sus zapatos estaban rotos. Que los otros niños se reían de él. Que se sentía basura. Y yo lo entendía. Nadie sabe lo que es ver a tu hijo repetir tus frustraciones. Me vi reflejada. En él. En su rabia. En su vergüenza. Así que sí. Le compré ropa. Zapatos. Hasta una mochila nueva. Nada caro. Nada de lujo. Pero necesario. Con dinero de Julián. Me convencí de que era protección. De que estaba evitando que repitieran mis errores. Me decía, si Julián no lo nota, no hay daño. Pero sí lo notaba. Empezó a revisar la cuenta más seguido. Fruncía el ceño. Hacía cuentas en su cuaderno. A veces me preguntaba si alguien más tenía
Acceso. Yo lo negaba. O cambiaba de tema. Porque el día que admitiera la verdad, sería el día en que todo cambiaría. Y ese día llegó. Pero eso fue después. Esa noche en la cocina, cuando me dijo ladrona, no lo gritó. Lo dijo con calma. Como quien ya no espera nada de ti. Y eso dolió más que cualquier insulto. No lo sentí como un ataque. Lo sentí como una fractura. Como si algo dentro de mí se hubiera quebrado y ya no pudiera volver a su lugar. Y lo peor fue que, una parte de mí sabía que tenía razón. Pero también sé lo que ustedes no saben. Lo que Julián nunca va a contar. Como, por ejemplo, que cuando era niño y todos los padres llevaban a sus hijos al cine, él tenía que acompañarme a limpiar casas porque no tenía con quién dejarlo. Que mientras otros niños tenían cumpleaños con payasos, él tenía uno con arroz con atún y velas baratas. Él se hizo fuerte, sí. Pero porque yo no tuve tiempo de protegerlo como debería. Y ahora, años después, me lo cobra en silencio. Como si yo hubiera elegido fallarle. Después del accidente de Valeria y la crisis de Matías, prometí no volver a tocar la cuenta. Julián no dijo nada en voz alta, pero su forma de mirarme cambió. Dejó de avisar cuando iba a trabajar. Dejó de contarme sus planes. Era como si cada palabra que compartíamos le costara. Pero, entonces, me enfermé. No algo grave. Una infección que se convirtió en bronquitis. Fiebre. Tos. Dolores que me dejaban en cama. Falté al trabajo y, por primera vez en años, pensé que no iba a poder levantarme. Y ahí fue cuando lo hice. Saqué 50 pesos de la cuenta. Para comprar antibióticos, algo para la fiebre y un jarabe para la tos. Me prometí devolverlos. Lo juro. Incluso guardé la boleta. Pero esa boleta nunca llegó a nada. Y el dinero nunca volvió. Después de eso, todo fue más fácil. No porque se justificará, sino porque ya había cruzado esa línea. Si podía hacerlo una vez, podía hacerlo de nuevo. Siempre con buenas razones. Siempre con una excusa. Un día, Valeria me dijo que necesitaba dinero para un proyecto de la escuela. Le pregunté cuánto. Me dijo solo 100. Le dije que no tenía. ¿Y la cuenta de Julián? Preguntó sin rodeos. Eso no es para ti. Mamá, me dijo, mirándome como quien regaña a una niña. Él ni lo nota. Y si lo nota, no se va a quejar. Como siempre. No sé por qué esa frase me dolió tanto. Quizás porque era verdad. Julián nunca se quejaba. Era su mayor virtud y su mayor condena. Porque mientras los otros hacían berrinche, lloraban, me llamaban la peor mamá del mundo y luego me abrazaban. Él se tragaba todo. Y yo lo usé. Una tarde escuché a Valeria hablando con una amiga por videollamada. Yo estaba en el pasillo, recogiendo ropa sucia. ¿Y cómo lo vas a pagar? Preguntó la amiga, con la tarjeta de mamá. Bueno, en realidad, con lo de Julián. Él ni se entera. Ya está acostumbrado a cargar con todos. Además, ¿qué va a hacer? ¿Reclamarle a su propia madre? Risa. Ligera. Inofensiva. Como si hablaran de usar la cuenta de un banco ficticio. Me encerré en el baño y lloré en silencio. Porque entendí que mis hijos sabían. Sabían todo. Y lo aceptaban. Lo normalizaban. Lo exigían. Días después, Matías me pidió unos zapatos. Caros. Me negué. Me dijo, antes hacías lo que fuera por nosotros. Ahora ni para eso sirves. Me quedé en shock. Ya no era su madre. Era un dispensador. Un cajero. Una herramienta útil solo cuando funcionaba. Y sin embargo, esa noche volví a revisar la cuenta de Julián. Tenía menos de la mitad de lo que había tenido unos meses atrás. Pensé en escribirle. Decirle. Te juro que lo devuelvo. O tal vez, lo hice por amor. Pero no lo hice. Porque en el fondo sabía que él ya no necesitaba mis palabras. Y yo, necesitaba más tiempo antes de admitir que lo había perdido. No en el sentido físico. Julián seguía durmiendo bajo el mismo techo, cruzando el mismo pasillo, comiendo la misma comida.
Pero ya no estaba ahí. Su presencia se volvió una rutina muda. Una figura borrosa que iba de la habitación al baño sin detenerse a mirar a nadie. Intenté acercarme varias veces. ¿Cómo te fue hoy? Bien. ¿Necesitas algo? No. Una noche me armé de valor y preparé su cena favorita. Hice estofado como el que comíamos cuando era niño, con ese toque de comino que siempre decía que le gustaba. Puse la mesa, encendí la vela decorativa que teníamos olvidada, hasta serví agua con hielo en un vaso de vidrio. Esperé. Y esperé. Él bajó, vio todo en silencio, se sirvió un poco, comió en 3 minutos y dijo: «Gracias». Después volvió a su cuarto. Yo me quedé con la vela encendida y la comida aún caliente. El corazón me latía tan lento que dolía. Días después, encontré una hoja impresa en el basurero del baño. Arrugada, pero legible. Era una carta. Una especie de ensayo. El encabezado decía: «Aplicación para beca de residencia universitaria internacional». Leí el primer párrafo sin respirar. Crecí en una casa donde la responsabilidad era una moneda de cambio. Aprendí que el silencio no es respeto, sino una trampa. Que ser el fuerte solo significa que te van a usar hasta que te seques. Se me heló el cuerpo. No sé si la había descartado por error o a propósito. Tal vez quería que la viera. Tal vez no. Pero esa hoja me hizo entender que no era un simple distanciamiento. Era una despedida escrita con rabia. Un domingo en la mañana, mientras cambiaba las sábanas, escuché a Matías hablar por WhatsApp con un amigo. «Ya no tenemos que hacer colecta. Mi vieja segura le pide a Julián. Siempre lo exprime cuando necesita algo. Es su billetera personal». Me asomé por la puerta. «¿De qué hablas?» «De nada. Cosas del cole. ¿Estás pidiendo plata a tu hermano sin decírmelo? ¿Y tú qué? ¿Le pediste permiso cuando vaciaste la cuenta?» Me quedé helada. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si yo ya no tuviera autoridad. Como si mis errores lo hubieran liberado de toda culpa. «Soy tu madre, sí. Pero eso ya no significa lo que tú crees». Julián pidió quedarse a dormir en casa de un amigo por un proyecto del instituto. Se llevó su portátil, 2 cuadernos y un par de mudas de ropa. Me abrazó por compromiso, sin apretar. «¿Cuándo vuelves?» «No sé. Te aviso». Cerró la puerta con suavidad. Como si no quisiera despertar algo que ya estaba muerto. Valeria estaba viendo una serie en el sillón. «¿Se fue?», preguntó sin levantar la vista. «Sí, qué bueno. Quiero su cuarto». Y al día siguiente, sin esperar mi permiso, se mudó a la habitación de Julián. Cambió las sábanas, puso sus pósters, reorganizó los muebles. Cuando le pedí que esperara, que Julián podría volver, me dijo: «Mamá, por favor. Ese cuarto ya está vacío. Igual que tú». Esa noche no pude más. Me encerré en mi habitación, apagué la luz y me tumbé en la cama. Pensé en todo lo que había hecho. En las veces que vendí cosas mías para pagar sus clases. En los trabajos que acepté sin seguro. En las veces que fui a dormir sin cenar. Y no porque quisiera que me aplaudieran. Solo, porque pensaba que eso bastaba. Pero ahora ya no estaba segura de nada. Lo que más dolía no era que Julián se hubiera ido. Era que lo había hecho sin pelear. Y cuando alguien deja de pelear contigo, es porque ya se rindió contigo. Esa palabra resonaba en mi cabeza como eco de un derrumbe. Porque eso era lo que quedaba de esta casa. Escombros emocionales. Una madre sentada sola en la cocina. Una habitación tomada sin permiso. Un hijo que dormía en otra casa y que, si me apuraban, ya no era mi hijo, no en el sentido emocional. Al menos Matías aún vivía conmigo. Pero no sé si eso era consuelo o castigo. Cada día era lo mismo. Entraba, comía algo, se encerraba. No saludaba, no agradecía, no preguntaba si necesitaba algo. Y yo, como idiota, le dejaba comida servida por si tenía hambre. Valeria era peor. No solo se había apropiado del cuarto de Julián, sino que ahora lo usaba como espacio social. Traía amigas. Ponía música a todo volumen.
Dejó de ayudar en la casa. Y cuando le pedía que hiciera algo, me miraba con asco. ¿Y tú qué haces además de existir? Mamá. Una noche no aguanté más. Le dije que Julián podía volver en cualquier momento, que ese cuarto no era suyo. ¿Y qué? Respondió mientras se limaba las uñas. Si vuelve, que duerma en el sillón. Total, tú lo echaste. No, yo no lo eché. Él se fue, porque tú lo vaciaste. No le diste otra opción. No supe qué responder. Me di cuenta de que esa discusión ya estaba perdida desde antes de empezar. La mentira ocurrió 2 días después. Valeria vino llorando, con una expresión dramática que no veía desde que era niña. Mamá. Necesito 150 pesos. Una amiga me prestó para pagar el uniforme del viaje de fin de curso y ahora me los está pidiendo. Si no se lo devuelvo, se lo va a decir a todos y me van a hacer pedazos. Le dije que no tenía dinero, que apenas podía cubrir la luz y el agua. Ella insistió. Lloró. Me abrazó. Por favor, solo esta vez. Te lo juro, mamá. Nunca más. Sabía que no debía hacerlo. Pero la abracé. Y lo hice. Vendí mi celular viejo. Pedí prestado a una vecina y completé el resto sacando lo poco que me quedaba guardado para emergencias. Le entregué el dinero. Al día siguiente, mientras limpiaba el cuarto, vi su mochila abierta. Y dentro, una bolsa con ropa nueva, una blusa de marca, un par de jeans caros y un recibo. 148 pesos con 99 centavos. Me quedé mirando ese papel como si fuera una prueba forense. Sentí un temblor en el estómago. No de rabia. De decepción. De derrota. La confronté. Le pregunté si era verdad. ¿Qué importa? Me dijo, sin levantar la vista de su celular. Tú no. Preguntabas cuando usabas lo de Julián. Oh sí, eso fue distinto. Fue por necesidad. ¿Y tú crees que yo no la tengo? ¿Tú crees que ir a esa escuela vestida como una muerta de hambre no es necesidad? Esa fue la primera vez que quise gritarle. Gritarle con todo el dolor que tenía acumulado. Pero no lo hice. Porque sabía que, en el fondo, no me tenía respeto. Solo lástima o fastidio. Esa noche quise llamar a Julián. No para pedirle dinero. Solo para escuchar su voz. Saber si estaba bien. Si comía. Si dormía. Pero ya no estaba en mis contactos. Me había bloqueado. Busqué su correo, el que usaba para enviar tareas. Le escribí algo corto. Solo quería saber si ¿estás bien? Nada más. Horas después, recibí un rebote automático. Este correo ha sido desactivado. Me quedé viendo la pantalla durante 10 minutos, con el cursor parpadeando en blanco. Al día siguiente, Matías llegó tarde. Tenía olor a cigarro en la ropa. Le pregunté dónde había estado. Con amigos. Fumando. ¿Y tú? ¿Robando? No era un reproche. Era un recordatorio. Una humillación suave, casual, como quien dice hace calor hoy. Y esa fue la noche en que entendí lo impensable. Ya no vivía con mis hijos. Vivía con extraños. Que llevaban mi sangre. Eso era lo único que nos unía ya. Porque el cariño, el respeto, la complicidad, todo se había evaporado como el vapor de una olla olvidada. Y yo seguía allí, en la cocina, revolviendo arroz. Que nadie quería, sirviendo platos para mesas vacías, repitiéndome que aún era madre, aunque ya nadie me tratara como tal. Matías no me hablaba a menos que necesitara algo. Valeria se había ido a pasar unos días a casa de una amiga, según ella, para respirar aire limpio. Esa noche hice lo impensado. Preparé una cena con lo poco que quedaba. Puse 2 platos y traté de iniciar conversación. Quería creer que aún podía rescatar algo. ¿Cómo estás, hijo? ¿Por qué haces eso? Preguntó sin mirarme. ¿Qué cosa? Actuar como si te importara. Como si esto fuera una familia. ¿Por qué lo es? Soy tu madre. No, dijo. Se levantó de la silla y la empujó hacia atrás. Fuiste. Ahora solo eres la razón por la que todo esto apesta. Matías. ¿Qué? ¿Vas a llorar otra vez? A decir que todo lo hiciste por amor.
Mamá, tú no hiciste sacrificios. Hiciste apuestas. Y perdiste. No hables así. No. ¿Y cómo debería hablarle a una mujer que le vació los sueños a su hijo mayor para que su hija se compre ropa y su otro hijo se compre respeto con zapatos caros? Fui yo quien sostuvo esta casa. Tú no sabes lo que fue criar 3 hijos sola, sin nadie. ¿Y eso justifica todo? Me quedé en silencio. No por falta de respuestas, sino porque todas sonaban vacías en mi cabeza. Tú no criaste hijos. Criaste dependientes. Y ahora que ya no sirves como cajero automático, nos culpas por irnos. Pero tú abriste la puerta. Se fue a su cuarto. Minutos después salió con una mochila. ¿A dónde vas? A donde sea que no seas tú. Matías, por favor, no me busques. Y si Julián tiene algo de sentido común, tampoco volverá. Salió. Cerró la puerta sin mirar atrás. Temblando, fui al cuarto de Julián. Ya no quedaba casi nada. Una caja con papeles, un par de libros, una hoja doblada metida entre 2 cuadernos. Era una copia impresa. El encabezado decía, como mi familia me enseñó a fracasar. Leí. Mi madre me enseñó que el esfuerzo es una inversión que nunca recuperas. Que si callas, te exprimen. Que el amor en casa no es algo que se da, sino algo que se usa como excusa. Fui el hijo que nunca se quejaba. El que siempre tenía dinero. El que resolvía. Y por eso me lo quitaron todo. Primero el respeto. Después el dinero. Finalmente, el amor. Me voy porque me di cuenta de que me enseñaron a sostener una familia que nunca pensó en sostenerme a mí. Me caí al suelo. Literalmente. Las piernas no me respondieron. Sostuve la hoja con ambas manos como si al arrugarla pudiera borrar lo que decía. Pero las palabras ya se me habían tatuado en el pecho. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Tal vez horas. Tal vez años. Esa noche no encendí la luz. Me senté en la oscuridad, con la hoja sobre la mesa, la taza de café aún caliente, y la televisión en mute. La casa estaba en silencio. Por primera vez, un silencio completo. Sin pasos, sin portazos, sin gritos. Solo el reloj. Tic, tac, tic, tac. Y entonces supe que ya no había vuelta atrás. Mis hijos se habían ido. No solo físicamente. Se habían ido de mí. Y yo me quedé con los restos. Con las cuentas impagas. Con los platos que nadie usó. Con una carta que decía en voz alta todo lo que nunca quise escuchar. Eso es lo que más extraño. Una voz. Un saludo. El sonido de una risa que no venga de una televisión encendida por costumbre. El eco de una puerta que se abre con prisa. Una mamá que no sea recuerdo. Han pasado 11 días desde que Matías se fue. Valeria no ha vuelto. No ha preguntado por mí. No ha mandado ni un mensaje. Supe por una vecina que está viviendo con una amiga y que anda feliz, saliendo con un chico que tiene auto. Julián, ya no existe en mi vida más allá del recuerdo. No tengo su número. No tengo su correo. No tengo su voz. No tengo nada. A veces me engaño. Preparo 2 tazas de café. Dejo el celular sobre la mesa, como si fuera a sonar. Me visto un poco mejor. Abro las ventanas. Limpio. Cocino como si esperara visitas. Pero nadie llega. Nadie. Mi madre vino a verme el domingo pasado. Estuvo 10 minutos. Dijo que tenía poco tiempo, que solo venía a ver si seguía viva. Lo dijo en broma. Pero dolió igual. Me preguntó si había sabido algo de mis hijos. Le dije que no, no te van a llamar, dijo. Y si lo hacen, será cuando ya no necesites que lo hagan. Después se fue. Y la casa volvió a cerrar sus puertas sobre mí como una cárcel suave. No hay barrotes. Pero tampoco hay salidas. Por las noches, me siento frente a la ventana y veo las luces de otras casas. En algunas se escuchan risas. En otras, gritos. En otras, solo el televisor. Pero en todas hay alguien más. Alguien que no soy yo. Me repito que lo hice por amor. Que fui una madre entregada. Imperfecta,
pero entregada. Que cada decisión, incluso las equivocadas, vinieron del miedo de no poder con todo. Pero también sé, aunque no quiera decirlo en voz alta, que hubo momentos en los que no quise ver. Que me acomodé al silencio de Julián. Que me beneficié de su paciencia. Que dejé que los otros me manipularan porque era más fácil que poner límites. Que crucé líneas y me convencí de que no eran límites, sino caminos. Y ahora, no hay nadie al otro lado. El otro día, sin querer, abrí un cajón que no tocaba desde hace tiempo. Estaban ahí, las libretas de ahorros, unos dibujos de Valeria, una foto de Matías en la escuela, una carta que Julián me escribió cuando cumplí 40. Decía: gracias por no rendirte. Algún día te voy a hacer sentir orgullosa. Rompí a llorar como una niña. No por nostalgia, sino por vergüenza. No sé si ellos me odian, o si simplemente aprendieron a vivir sin mí. Pero en el fondo, lo que más duele no es que se hayan ido, es que no quieran volver. Hoy preparé arroz con pollo, solo para mí. Comí en silencio. Lavé el plato. Apagué la luz. Me senté en el sillón, con una manta y el celular apagado. Y pensé en la frase que una vez me dijo Julián, antes de cerrar la puerta para siempre. Tú no te equivocaste una vez. Tú hiciste de tus errores una rutina. Y tenía razón. Ahora solo me queda esta casa. Las paredes que lo escucharon todo. Las puertas que vieron entrar a mis hijos y no los vieron salir. Y este corazón que aún espera, aunque ya nadie toque el timbre. Tal vez algún día me perdonen. Tal vez no. Pero si me preguntas qué me quedó de todo lo que di, solo puedo decirte esto. Di todo por mis hijos. Y ahora ninguno quiere darme siquiera los buenos días.